Saludos, estimados lectores y suscriptores de revista dominical y nación.com. Es, como todos los domingos, un placer saludarlos y recibirlos en esta sección de la entrevista del domingo. Como siempre, yo también, Roger Bolaños, me presento y les agradezco por visitarnos, como siempre. De nuevo, tenemos en este espacio a una candidata presidencial. Ya se acerca febrero del 2026, así que les traemos muchas de las propuestas de los candidatos que se presentaron para estas elecciones, y en esta ocasión les traemos a doña Ana Virginia Calzada, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación de Revista Dominical. Muchas gracias, Roger. Me encanta estar aquí porque además la Revista Dominical es uno de los espacios de las lecturas más entretenidas para el día domingo. En realidad ahí uno ve el transcurso de lo que está pasando en la semana, y además de eso, entrevistas que a uno le llenan el alma de esperanza en la vida. Muchísimas gracias, doña Virginia. De hecho, para empezar, me gustaría hacer una pregunta que es casi siempre la primera que le hago a los candidatos presidenciales, que es: ¿por qué consideran que son una propuesta importante para esta elección? ¿Por qué se postularon? ¿Por qué decidieron tomar ese paso, digamos, y aspirar al puesto público más importante de Costa Rica? ¿Qué creen que pueden aportarle al país? Roger, yo he tenido una carrera en el sector público de 26 años y mucho tiempo también en el litigio privado. Eso me hace conocer mucho la administración pública. En mi carrera profesional resolví más de 300,000 casos. Estoy acostumbrada a tomar decisiones, y decisiones que impactan a la vida del país y a la vida de las personas. Creo que estoy preparada para ejercer la presidencia de la República porque sé cómo se toman las decisiones en un país. Hay que tomarlas con firmeza, pero siempre pensando en el bienestar de los ciudadanos. Excelente, muchísimas gracias, doña Virginia. Evidentemente, usted tiene una carrera, como decía, en el tema judicial, en el derecho, ha resuelto muchísimos casos y fue muy conocida en esa área, por supuesto. Durante los últimos tiempos, desde parte de varios sectores de la sociedad, el Poder Judicial ha sido objeto de cuestionamientos. Algunos, según los propios funcionarios judiciales, infundados, otros muy justificados. Pero me gustaría que usted, como especialista en esta materia, nos comente cómo abordaría, digamos, las problemáticas que hay en el área judicial. ¿Qué propondría usted? ¿Qué cree que se puede mejorar en este sector en caso, además, de usted llegar a la presidencia de la República? Sí, yo creo que el Poder Judicial necesita reformas, necesita también que se le cumpla con el presupuesto que requiere. El Poder Judicial está compuesto de varias áreas que a veces es lo que desconocemos los ciudadanos. Tiene defensa pública, tiene ministerio público, tiene OIJ, tiene atención a la víctima, tiene además la judicatura. Todo eso requiere mucha organización y mucho dinero, Roger. Una de las cosas que hay que hacer de primero cuando uno llegue ahí, porque no va a ser el Ejecutivo, sino hay que conversar con el Poder Judicial, es ver qué leyes se requieren para modernizar el sistema judicial, cómo podemos hacerlo más efectivo, porque todas estas cargas que se le han puesto al Poder Judicial vienen de muchos años para atrás. Entonces habrá algunas que hay que sacarlas del Poder Judicial. Por ejemplo, el tema de las contravenciones. La policía administrativa podría tener la posibilidad de hacer multas y ahí se acaba el problema. Y no cargar al sistema judicial, que le cuesta carísimo resolver una contravención que no tiene ningún sentido. Además de eso, hay que reforzar la policía. Nosotros tenemos que reforzar la policía judicial porque no se le está dando los recursos que requieren. Es casi que el tigre peleando con un gatito. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, el crimen organizado está muy armado, y el Poder Judicial y la Policía Administrativa tampoco tienen los presupuestos necesarios para ponerse en la misma condición que el crimen organizado. Además de eso, me parece que, al igual que en todo el sector público, que hay que derogar la Ley de Empleo Público. La Ley de Empleo Público está causando, que se dictó en la administración Alvarado, está causando muchos problemas en el sector público. Mucha gente del Poder Judicial se está yendo a lo privado.
Y eso, al igual que los especialistas en la caja, eso está pasando, se van al sector privado. Y nosotros tenemos que evitar que los profesionales que se han formado, que tienen experiencia, se retiren por condiciones injustas en su salario. Entonces, una de las cosas que primero vamos a hacer nosotros es presentar la declaratoria de derogación de la Ley de Empleo Público. Ahora que menciona esta ley, además que ha sido muy polémica, desde su punto de vista, ¿debería del todo eliminarse? ¿Debería reformarse, corregirse? ¿Cuál sería, digamos, el panorama ideal en caso de que usted llegue a Zapote? Bueno, hay que revisar la ley en general, si hay cosas de la Ley de Empleo Público que están bien, se dejan, y derogar los artículos que están causando este problema generalizado en la administración pública. Yo soy de las personas, Roger, que acepto lo que está bien. Yo no pienso llegar a Zapote para eliminar todo lo que se ha hecho bien en otras administraciones. Lo bueno hay que seguirlo, hay que reformarlo, actualizarlo, pero nunca destruirlo. Uno de los principales cuestionamientos, además, al Poder Judicial, y que ellos mismos han señalado que es una problemática, es que están muy desbordados de casos. Es un tema también de capacidad de ejecución, ¿verdad? ¿Cómo ve usted eso y cómo podría solucionarse? Ya usted mencionaba el tema de contravenciones, pero ¿ve alguna otra reforma que podría ayudar a alivianar un poco los casos y que no haya que esperar años para ver una justicia que es cumplida pero no pronta, ¿verdad? No pronta. Nosotros, bueno, yo personalmente hace 2 años hice un TEDx sobre mora judicial y ahí planteé inicialmente, por el tiempo que había, ¿verdad?, 5 propuestas para reformar la mora judicial. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran cantidad de casos de accidentes de carros. Eso no tiene ningún sentido, un choquecito que tenga que ir al Poder Judicial. Nosotros ahí podríamos economizar muchos recursos y que eso se resuelve en otra vía, en la vía administrativa. Igual temas laborales en los cuales se pueda de una vez llegar a una conciliación y que ni siquiera entren al Poder Judicial. Hay una conciliación ahora en el Ministerio del Trabajo, pero no surte los efectos que debería surtir. También he pensado en la posibilidad de implementar los centros de conciliación que puedan estar de acuerdo bajo los criterios que ordene el Poder Judicial para que resuelvan conflictos fuera del Poder Judicial. Además de eso, también tenemos el cobro de las tarjetas de crédito. Mire, el cobro de las tarjetas de crédito es impresionante. Nosotros, el Poder Judicial, está siendo cobrador de los bancos. Y eso no puede ser. El Poder Judicial es para otro tipo de casos. Eso puede hacerse también a nivel bancario, vía administrativa, otra posibilidad que no sea eso. Y establecer también los tribunales de conciliación a nivel municipal, que pueden funcionar incluso con el voluntariado de la comunidad. Así acostumbramos a la comunidad a 2 cosas. 1, resolver los conflictos internamente. Y segundo, el voluntariado. Nosotros nos hemos desacostumbrado, Roger, a que tenemos que colaborar con nuestra comunidad, a que tenemos que colaborar con el Estado. Y hemos llegado a una condición tal de que todo lo esperamos del gobierno. Y yo creo que no, yo creo que las personas también tenemos que dar a la comunidad y esa sería una forma. Sería voluntario, lo único que tendría que hacer la municipalidad es poner una oficinita ahí para que haya jueces de conciliación que atiendan todos esos casos. Así podrían buscarse también otras soluciones en el tema judicial. Por ejemplo, hay unos casos en materia penal que efectivamente esos no se pueden tocar, pero hay casos en los cuales lo que hay es un asunto pecuniario. Eso también podría ser resuelto en otra vía. Y así descongestionamos el Poder Judicial y eso nos lo llevamos a las áreas donde realmente se requiere una buena administración de justicia. También lo veo de la Sala Constitucional. Eso, yo me reuní una vez con los jerarcas de las instituciones cuando yo estaba en la presidencia de la Sala y les decía a ellos, si la administración funciona bien, nosotros tenemos más capacidad. Entonces, yo creo que eso hay que atacarlo desde las 2 vías, ¿verdad? Que la administración funcione bien, que no viole los derechos de los ciudadanos y por otro lado, que la Sala Constitucional en ese caso resuelva de una manera más pronta. Claro. Una de las principales diferencias, y me gusta esta además oportunidad para que nuestros lectores y quienes nos escuchan estén al tanto de durante los últimos 4 años, es que
hasta hace 8 años, cuando un nuevo gobierno ingresaba el 1 de mayo, quien convocaba en la Asamblea Legislativa los proyectos eran los diputados durante los primeros 3 meses, es decir, se ingresaba en periodo ordinario. Pero desde 2022 ingresamos en periodo extraordinario y es el gobierno de turno el que tiene que venir y de inmediato apenas ingresa a proponer, ¿verdad? Y convocar una agenda. Por eso es que es muy importante además que ya los candidatos y los aspirantes lleven en mente algún tipo de propuesta, ¿verdad? Para que no los agarre de pronto. Con esto como contexto me gustaría consultarle, porque usted puede o no llegar a la presidencia de la República, pero aunque no llegara, igual puede sacar diputados en la Asamblea Legislativa y tener una cuota legislativa. Entonces, la pregunta concreta, doña Virginia, sería ¿cuáles serían esas prioridades que usted tendría? Tanto si es presidenta de la República como si logra obtener una cuota legislativa, ¿cuáles serían las prioridades y los proyectos concretos que deberían impulsar no más ingresen, digamos, a gobernar? Sí, nosotros retomaremos los proyectos de seguridad que hasta ahora no se han podido resolver. También retomaremos por eso le decía yo no soy de las que destruye, sino que de las que construyo. Retomaremos los proyectos buenos que haya en materia de educación. Definitivamente revisaremos y plantearemos la derogatoria total o parcial de la Ley de Empleo Público. Tenemos que revisar también la reforma fiscal que se hizo en este país. Y en fin, una serie de leyes que ya estamos preparando, por ejemplo, en el tema de seguridad. Nosotros optamos, Roger, curiosamente, más que por las reformas legislativas, por lo que está íntimamente relacionado con la voluntad política. Hay cosas en este país que no requieren ley. Tenemos suficientes leyes por las cuales nosotros podemos actuar. ¿Y como cuáles están vinculadas a la voluntad? Por ejemplo, seguridad, educación, salud. Son 3 temas básicos. Llegando nosotros y que la gente vea la voluntad política que vamos a tener en resolver el problema de seguridad de este país, voluntad política en el tema de la educación, hacer un currículo nuevo, implementar sistemas nuevos para educar a las personas. Eso no requiere ley. Revisaremos el INA, porque el INA tiene que llegar a ser una fuente importante de educación para las personas que opten por la educación técnica. En este momento, por ejemplo, las personas que no son expulsadas del sistema educativo formal, tenemos una estadística de un porcentaje altísimo, casi un 70% de personas que se retiran del sistema educativo. Por lo tanto, no tienen un título. Sería absurdo que para realizar una carrera técnica en el INA le vayan a pedir el título de secundaria, porque precisamente fueron expulsadas del sistema educativo. Y así en general, en salud, las listas de espera no requieren ley. El captar, ahí sí tendríamos que y ahí por eso le hablé de la Ley de Empleo Público, el volver a recuperar los especialistas que se han ido al sector privado. Ahí sí requeriríamos ley porque ya entrarían entonces en otras condiciones. Todo eso es voluntad política. Mire, muchas de las cosas que se pueden arreglar aquí van por la voluntad política. Usted mencionaba que si llega eventualmente a Zapote, usted revisaría cuáles son los proyectos que considera que son rescatables para continuar con ellos. Algunos de los que más hemos visto que este gobierno ha impulsado, por ejemplo, y más polémica han generado, por supuesto, han sido la venta de activos del Estado, venta al BCR, el proyecto que defendieron mucho. En los últimos meses, por supuesto, jornadas 4.3. Respecto a estos proyectos, por ejemplo, ¿qué opina usted? ¿Cuál es su posición? ¿Usted los ve como una prioridad, digamos, vender algún activo del Estado o el tema de jornadas 4.3? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos es productivo para el Estado. Vender el Banco de Costa Rica no es una opción para mí. Es eliminar también plazas de trabajo. El Banco de Costa Rica genera escalonamientos productivos. Por lo tanto, no es una opción. Las jornadas 4.3 tampoco son una opción. Dañan a las mujeres, no les permiten a las mujeres estar con sus hijos. Además de eso, las mujeres es conocido que la cultura nuestra no ha avanzado a tales niveles en el cual el segundo oficio que tienen las mujeres, que es su hogar, se haya compartido. Entonces la mujer va a tener que trabajar más horas y además de eso va a tener que hacer los oficios del hogar y además de eso muchas van a tener que atender sus hijos. No son opciones para mí. Entiendo. ¿Cuál sería,
diría usted, siempre es muy representativo, ¿verdad? Que el 1 de mayo un presidente tome posesión y firme su primera propuesta de ley, digamos. ¿Cuál es para usted esa primera propuesta, digamos que además es muy simbólica, esa primera propuesta que usted considera que debería presentarse apenas tomara posesión de la presidencia? Mire, el primer día que tome la presidencia de la República declararemos prioridad nacional la seguridad, la educación, y en esa misma semana creo que nosotros debemos sentar a la mesa a los grupos afrodescendientes y a los grupos indígenas de este país para resolver el problema de tierras que tienen los afros en Limón. Entiendo. Usted ahorita mencionaba un tema que es un poco un cambio de tema, pero ya usted lo mencionó, que es el tema de salud, que es uno de los que más preocupan a la gente y que tiene un montón de aristas además. Y específicamente hablando de la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre es un tema. En este gobierno lo ha sido, por ejemplo, con el tema de construcción de hospitales, del hospital de Cartago también, por ejemplo. Las listas de espera siempre son también un tema. Ya mencionó usted el tema de empleo público y la salida de especialistas. La Caja, como una institución tan grande que está llena de problemas, ¿verdad? Y requiere muchas soluciones. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas soluciones que podría brindar y que hay que hacer en la Caja para hacerla, afianzarla, digamos, y mantenerla, y que a futuro podamos tener una seguridad social robusta, digamos? Nosotros estamos visualizando en el partido algunas alternativas viables, porque nosotros creemos que un porcentaje muy alto que tiene la Caja en su problema para dar salud a los habitantes de este país es un problema de gestión. Y tan es un problema de gestión que tenemos listas de espera, que ni siquiera sabemos en este momento cuánta gente realmente está. Lo que nosotros tenemos claro es que un costarricense más no va a morir por estar en una lista de espera. Hemos preparado un programa en el cual vamos a utilizar la inteligencia artificial para poder manejar las listas de espera. Vamos a poner a funcionar los quirófanos 24 horas con especialistas 24 horas. Así usted llega con un problema X, Y o Z de salud, el sistema va a buscar dónde se le puede dar la atención que usted requiere en ese momento. Vamos a aprovechar también las tecnologías modernas de la telemedicina para que la gente que está en los EBAIS puedan atender casos relacionados con una especialidad, pero que las personas no vayan a una lista de espera. Entonces ahí perfectamente el médico del EBAIS podría dar solución a un problema de especialidad a través de la telemedicina. Vamos también a terminar la infraestructura de muchos de los hospitales que están en estado ruinoso. No es posible que haya personas que lleguen al hospital en una mala condición de salud y tengan que esperar 24 horas en un corredor, a veces en una camilla y a veces en una silla. Nosotros estamos proponiendo terminar toda la infraestructura que ya está en este momento aprobada por la Caja Costarricense de Seguro Social y que ya tenga presupuesto, y los que no tienen presupuesto, buscar la forma de dar presupuesto. También vamos a plantear pagos trianuales, de acuerdo a lo que podamos conversar con las autoridades de la Caja, para cancelar la deuda del Estado. El Estado recibe esos dineros y el Estado tiene que pasar esos dineros a la Caja Costarricense de Seguro Social, no se los puede dejar él. También en el tema de los especialistas, con la reforma o la derogatoria de la Ley de Empleo Público, queremos recuperar que los especialistas vuelvan a la Caja Costarricense de Seguro Social. Uno de los principales problemas que tiene la Caja y que tiene que ver con recaudación además es el tema de que mucha población trabaja en la informalidad, ¿verdad? En Costa Rica eso es un tema muy complicado y además no solo trabajan en la informalidad, sino que el sistema es muy agreste para formalizarse, ¿verdad? Si usted busca formalizarse siempre, y en Revista Dominical hemos sacado reportajes al respecto, de que siempre el emprendedor se esconde porque tiene miedo que le cobren retroactivo, que le cobren millones, y luego no lo atiendan, etc. ¿Cómo se puede solucionar el tema de la alta informalidad laboral que hay en Costa Rica? Mire, mucha de la culpa, digamos, que tiene la alta informalidad en Costa Rica,
es el tema de las sumas fijas que hay que pagar en la caja para el ingreso al sistema de salud. Nosotros estamos proponiendo atraer sobre todo la gente de las pymes y los que están en la informalidad que pasen a la formalidad. Estamos organizando un esquema en el cual podríamos subvencionar a las pymes durante un año, su primer año de trabajo, para que puedan ingresar al sistema, que haya créditos más blandos para las empresas, para que puedan empezar a producir realmente y puedan pasar a la formalidad, porque en la formalidad ahí no solo es pagar la caja, es tener mejores accesos a los beneficios que le puede dar el Estado. Además de eso, estamos organizando la posibilidad de variar esa tasa fija que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y ajustarla a las condiciones de las empresas. Por ejemplo, empresas turísticas nos han dicho, nosotros tenemos temporadas altas en las cuales podríamos pagar X cantidad a la caja, pero tenemos otras temporadas en las cuales nosotros no recibimos ese monto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que entonces se quedan en la informalidad y no pasan a la formalidad. Entonces estamos presentando la posibilidad de poder hacer una variación de esa tasa mínima fija que tiene la caja en este momento. Claro, entiendo. Y otro tema, hablando de temas sociales, y continuando con esto, repito, todo gira en torno al tema social, por supuesto. Una de las que ha estado en debate durante los últimos días y semanas es el tema de la pobreza y la, sin duda, reducción estadística, al menos de la pobreza, que de hecho el gobierno la ha anunciado y celebrado, pero mucha gente la ha buscado caracterizar, explicar, problematizar y entender, ¿verdad?, si de verdad está ocurriendo una reducción y qué tipo de reducción y cómo se está reduciendo la pobreza y quiénes están saliendo de pobreza, quiénes no, ¿verdad? Buscar ponerle rostro y entender esa estadística, ¿verdad?, más allá del número y del porcentaje. ¿Cuál es su evaluación, digamos, de ese tema? ¿Realmente se está reduciendo la pobreza en Costa Rica? ¿Y quiénes están saliendo de la pobreza? ¿Qué está faltando? ¿Cuál es su análisis en esa área? Roger, yo he estado visitando diferentes comunidades en el país y le digo que estoy aterrada de la pobreza que tenemos en Costa Rica. Las condiciones que viven las personas de, por ejemplo, de Chacarita, de Alajuelita, de Desamparados y de Limón, es que podría mencionar muchos asentamientos que hay que viven una pobreza extrema en este país. Las condiciones son infrahumanas. Ahora que hubo las inundaciones en Chacarita, la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo, me contaron la gente de ahí que ni siquiera entraban a sacar a las personas que estaban inundadas hasta la cintura. Eso no puede pasar en un país que se jacta de ser un país democrático, primero que nada, ¿verdad? Y me parece que nosotros hemos dejado de invertir en lo social y de invertir en vivienda. Aquí la vivienda se ha vuelto un lujo y la vivienda es un derecho que todos los ciudadanos tenemos. No es posible que las personas vivan en los estados de pobreza que están viviendo aquí y nosotros nos quedemos como volver la cara como que si no estuviera ocurriendo nada. En el tema de la pobreza, nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista que no es medible y es cuánto está impactando el crimen organizado en esas familias que viven en pobreza, que es algo que uno no puede medir. Por eso es que la reducción de la pobreza ha disminuido, por el ingreso de esos fondos que no entran legítimamente. Esa es la evaluación que yo tengo. La pobreza, si no está igual, yo diría que está peor. ¿Y la estadística se debe entonces a ingreso de fondos, digamos, posiblemente del crimen organizado, ilícitos, como pasa también con el tipo cambiario? La gente no se explica la cantidad, los mismos economistas que miden el tipo del tipo cambiario no se explican por qué esos bajonazos y por qué tanto dólar en el mercado. Y no hay explicación lógica. Entonces la explicación que uno llega a
la conclusión, a la que uno llega es que hay dineros que no vienen de un lugar legítimo que están inundando el mercado para lavado o simplemente narcotráfico. ¿Y cuál puede ser, doña Virginia, una forma de ayudar a sacar a estas personas de la pobreza, a generar empleo, por supuesto, pero además sin caer, que es un delicado equilibrio, ¿verdad? Sin caer en el asistencialismo, ¿verdad? O en que las personas se queden ancladas a la asistencia del Estado, sino que, por supuesto, crezcan por su propio talento, por su propio trabajo. ¿Cuál es esa forma, digamos, de llegar a ese avance? Nosotros tenemos que tomar medidas a corto, mediano y lógicamente largo plazo. En este país no hay planes nacionales de vivienda, no hay planes nacionales de educación, no hay un plan nacional de seguridad, no hay planes de nada. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que estamos únicamente reaccionando a las cosas que nos presentan en el momento. En nuestro programa de gobierno lo tenemos muy claro. La vivienda hay que activarla nuevamente, porque al activar la vivienda activas la economía y activas la economía local, porque a la par de los proyectos se generan otro tipo de actividades económicas. La señora que vende el refresco, la señora que vende las empanadas, y todas esas cosas ayudan a que las personas vayan resolviendo su situación económica, además de que puedan llegar a tener una vivienda digna. Podemos pensar también en la autoconstrucción de las viviendas, que sea por las comunidades, ¿verdad? Con gente de la comunidad que construya, así ellos se sienten parte del proyecto. Además de eso, nosotros pensamos en el desarrollo de una economía sana, y cuando digo sana es que sea una economía que provenga de buenos ingresos y que además de eso tenga un rostro humano. Pero para que esa economía tenga un rostro humano, también tenemos que hacer inversión social. Tenemos que hacer inversión social en educación para que los muchachos tengan mejores opciones de vida. En este momento estamos educando con una educación prácticamente del siglo pasado, donde los empleos que se están requiriendo ahora, como los empleos que se van a requerir en el futuro, no están cumpliendo con las condiciones. Entonces necesitamos capacitar a los muchachos con las nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, darle otro tipo de visión a la educación. Solo con la educación podremos nosotros sacar a este país adelante, y esa es una forma también de volverle a robar al crimen organizado nuestra juventud que se nos está yendo para allá. Usted mencionaba, por supuesto, como un método para sacar a la población de la pobreza, que es el tema de la educación y la inversión en educación, que además se requiere una inversión fuerte, no solamente en capacitación y en planes curriculares, por supuesto, sino en infraestructura, porque tenemos un montón de escuelas y colegios con órdenes de cierre sanitario y cosas por el estilo, especialmente en zonas rurales, ¿verdad? Pero además, en su propuesta, la viceministra de esta administración, doña Carla Salguero, es candidata a diputada, ¿verdad? Entonces usted tiene una persona que ha trabajado en eso cerca. Y también está doña Urania Chávez, que es educadora, que también ha dado mucho a la educación de este país. Y que, de hecho, mi pregunta es, ¿qué le dicen ellas, en este caso, sobre esta situación y de dónde pueden salir los recursos económicos, digamos, para atender esta situación e invertir como se debe invertir? Bueno, en el tema de la educación hemos conversado muchísimo, y lamentablemente, y le digo, Roger, yo me quedé asustada con una de las primeras propuestas, que era volver a enseñar a los niños a leer y escribir y a utilizar la matemática como un método lógico de razonamiento. Yo decía, pero si esto lo hemos venido haciendo durante años. Y ellas me decían, se perdió. Y tan se perdió que el Estado de la Nación lo ratificó cuando dijo que había un gran porcentaje de personas que llegaban a la universidad que tenían un nivel de 3º a 6º grado. Eso para uno es, viéndolo a estas alturas, uno dice, pero ¿cuántos años perdimos entonces en educación? Y bueno, habrá que empezar por ahí, hacer una nivelación de los estudiantes y los que van entrando, como hicimos hace muchos años, enseñar a los niños a leer, a escribir y a utilizar las matemáticas para poder razonar el día de mañana. Nosotros tenemos como proyecto
devolver el 8% que le corresponde, porque así lo ordena la Constitución, al Ministerio de Educación. Vamos a nombrar un consejo que estará integrado por las universidades, por el Ministerio de Educación y por alguna otra autoridad que se requiera, para hacer planes de cómo vamos a ir invirtiendo esos nuevos recursos. No se puede dar el 8% de hoy para mañana, eso es lógico, pero sí podemos hacerlo progresivamente e ir invirtiendo cada día más en la educación. Los fondos, por ejemplo, para infraestructura, los fondos estaban. Esos fondos se utilizaron para construir una megacárcel. Entonces, tenemos que tomar una decisión país, y yo la tengo muy clara. La decisión país es invertir en educación, no en cárceles. Y desde su punto de vista, dinero hay. Yo creo que dinero hay. Lo que hay es que ordenar la casa. Entiendo. Y tan ordenar es que hay impuestos con destino específico que van directamente para financiar alguna actividad que el Estado considera prioritaria, y no se está haciendo. Se está yendo todo para la caja única del Estado. Y yo creo que tenemos que ordenar las cosas. Si un impuesto fue creado para fortalecer la educación, irá para la educación. Doña Virginia, en particular, en mi caso, yo me gradué de un colegio técnico público rural, y además me gradué en una época que todavía habían exámenes de bachillerato. Mi consulta en tema educativo es: si usted considera que fue un error eliminar las pruebas de bachillerato, ¿lo mantendría como está? ¿Qué haría, digamos, en ese sentido, como además para garantizar o buscar que los estudiantes que llegan a la educación superior lleguen ya preparados? Porque otro tema es que las universidades están teniendo que nivelar cosas que los colegios no están solucionando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría usted en ese sentido? ¿Fue un error eliminar bachillerato, por ejemplo? Yo creo que sí, porque el bachillerato tenemos que empezar a verlo no como una sanción, sino como una visión de cómo están los muchachos en ese nivel. ¿Para qué? Precisamente para lo que estás diciendo, para nivelar conocimientos. ¿Por qué? Porque los muchachos que vienen de escuelas privadas a lo mejor no tienen los mismos problemas que pueden tener los muchachos de la escuela pública. Solo revisar las estadísticas, fíjate que solo un 10% de la educación pública está recibiendo educación completa. El resto, el 90%, que es altísimo, está recibiendo únicamente 4 materias, existiendo en este momento métodos por los cuales vos podés llegarle a esos muchachos. Y por eso te hablo mucho de la utilización de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. Pero tenemos que nivelar. ¿Para qué? Para que los muchachos, cuando ingresen a la universidad o cuando se dediquen a una carrera técnica, tengan las mismas oportunidades de las personas que han estado en una escuela privada. Entonces no veamos el bachillerato como el susto del mundo, sino veámoslo desde otro punto de vista, como cuando vos te analizás y decís, bueno, yo estoy en esta actividad, ¿qué estoy fallando? ¿Qué tengo que mejorar para ser cada día mejor? Para tener mejores ingresos, para tener una mejor calidad de vida, para tener acceso a una vivienda, para tener una vida digna, en pocas palabras. Me gustaría tocar un par de temas más, aunque sea someramente para no dejarlo por fuera, y porque además han sido temas muy polémicos durante esta administración, que uno, por supuesto, es la minería en Cruzitas especialmente, que es donde se sabe que hay yacimientos de oro. Y durante las últimas semanas ha sido tema de conversación. Hemos visto al alcalde de San Carlos, que es donde está Cruzitas, posicionarse a favor, incluso separarse de la campaña de don Álvaro Ramos por este tema. El Consejo Municipal apoyó, respaldó al alcalde en cuanto a que apoyan el proyecto del gobierno para explotar oro en Cruzitas. Entonces es un tema que siempre es polémico y además que parece ser de nunca acabar. Desde su punto de vista, en caso de llegar a Zapote, ¿usted apoyaría una explotación minera? ¿De qué tipo? ¿Cuál sería la solución para Cruzitas, por ejemplo? El tema Cruzitas, Roger, es un tema, como decías antes, de nunca acabar, ¿verdad? Inició con 4 hectáreas y ya vamos con 3,000 hectáreas. Entonces, esto, lo primero que hay que hacer es detenerlo. Detener la invasión y el saqueo, porque no hay otra palabra, el saqueo que están haciendo del oro, que podría resolver muchos problemas que en este momento tenemos en el país. A ver, la minería a cielo abierto no me gusta.
habría que pensar en algún tipo de extracción que haga un equilibrio y que sea sostenible entre medio ambiente y lo que se recupere de oro para beneficios del país. Si el beneficio del país y la degradación del ambiente no es brutal, sino que se pueda remediar, yo estaría de acuerdo en la explotación de crucitas siempre y cuando el país tenga un ingreso suficiente que le permita solucionar el régimen no contributivo y la situación que viven las personas de Cutris. Y otro tema que ha sido polémico durante esta administración y que me gustaría tocar al menos brevemente es el contexto geopolítico mundial en el que se ve envuelto Costa Rica, y especialmente que hemos visto una disputa entre dos potencias, evidentemente, que son Estados Unidos y China, que ha tenido repercusiones incluso para temas de política pública costarricense, y eso es lo que más nos atañe. ¿Cómo abordaría usted este tema, digamos, este tema tan directo? Hemos visto incluso al presidente de la República oponerse, digamos, a la participación de Huawei en algunas licitaciones o reclamar, digamos, porque se le den beneficios a algunos otros sectores, etcétera. Es un tema muy complejo, pero nos gustaría conocer desde el punto de vista suyo como candidato presidencial cómo lo abordaría, cómo lo solucionaría, cómo se posicionaría, digamos, en un tema que al final es un combate entre potencias muy grandes, ¿verdad? Roger, desde que don Luis Alberto Monge estuvo en la presidencia de este país, se proclamó la neutralidad como un principio básico. Yo voy a seguir la línea que en ese momento se cruzó como un país neutral. Nosotros no tenemos por qué meternos en conflictos geopolíticos, más de dos potencias como las que son Estados Unidos y China. Tan no tenemos que meternos que en días pasados, en semanas pasadas, vimos al presidente de Estados Unidos y al presidente de China abrazarse, y tenemos las fotos en los periódicos. Eso no fue un secreto para nadie en el mundo. Entonces nosotros pienso que no debemos meternos en esos conflictos geopolíticos. Costa Rica va a necesitar mucho apoyo internacional. Vamos a necesitar apoyo de Estados Unidos, vamos a necesitar probablemente ayuda de China, vamos a necesitar ayuda en los temas de educación. Probablemente a mí me gusta mucho Noruega, Finlandia, cómo han manejado el tema de la educación. Nosotros debemos aprender de ellos y ver si ellos nos ayudan a resolver nuestro problema interno. Entonces, la posición mía es que aquí puede entrar libremente cualquier persona, siempre y cuando, eso sí lo tengo también muy claro, el que tenga el beneficio sea el país. Desde su punto de vista, entonces, ¿no debería prohibirse la participación de Huawei en, por ejemplo, la licitación de la red 5G, que ha sido un tema muy polémico? ¿No debería prohibirse eso? Para mí no debería prohibirse. Yo creo que todas las empresas deberían entrar en igualdad de condiciones. Entiendo. Y ya para ir concluyendo la entrevista, doña Virginia, me gustaría tocar un punto también que ha sido en esta administración muy discutido y también en la Asamblea Legislativa, y que además ha sido una de las críticas, digamos, de su campaña, que es el tema de pensiones. Usted esto ya lo ha hablado en otros espacios, por supuesto, y nosotros lo estudiamos, y usted se ha referido y ha sido clara en que se tiene que respetar lo que la Sala Cuarta ha dicho respecto a derechos adquiridos y respecto a que no se pueden cortar las pensiones que ya existen. Eso está más que claro y la Sala lo ha dejado muy, muy claro. Por otro lado, La Nación ha publicado también artículos en los que explica que mediante la contribución solidaria a las pensiones de lujo se puede, digamos, aumentar la contribución solidaria que se le cobra especialmente a las pensiones más altas, a las pensiones de lujo más altas. Y todavía hay margen ahí, digamos, para aplicar una contribución solidaria más alta que no supere el 50%, según la propia Sala lo ha dicho que no se puede. ¿Usted estaría interesada, por ejemplo, en aprovechar ese margen, digamos, y aplicar una contribución más alta a las pensiones más altas? ¿Cuál es su posición sobre esto, digamos? Roger, en este momento, en todos los regímenes de pensiones se les aplica la contribución solidaria en un 50 a 55%. Y va desde los salarios más altos hasta los salarios que superan los 2.300.000 colones. O sea, ya eso
se está aplicando. Eso no habría absolutamente nada que resolver. Además, tenemos que tener muy claro, porque equivocadamente lo mencionó algún presidente en el pasado, que la contribución solidaria iba para las pensiones más bajas, y eso no es cierto. La contribución voluntaria se queda en el régimen de pensión, no se va para otro sistema, porque eso es constitucionalmente imposible. Si vos te pones a revisar los sistemas de pensiones, aquí los sistemas de pensiones están funcionando bien. El de los maestros está funcionando, el del Poder Judicial está funcionando, el del ICE está funcionando, algunos sistemas que tienen también en los bancos, en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, están funcionando. Aquí el único sistema que no funciona, curiosamente, es el IBM, el que maneja el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me parece, Roger, que lo que hay que hacer es ver cómo se fortalece ese régimen, porque efectivamente ahí hay personas que ganan menos de 200,000 colones. Igual que el régimen no contributivo. El régimen no contributivo estaban recibiendo 83,000 y según las noticias en las últimas semanas se les va a bajar a 73,000, porque según me dicen, algunos de esos fondos van a ser utilizados en la megacárcel. Eso es lo que no puede pasar, que haya personas con una pensión tan baja. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, si vos lo ves, recibe gran cantidad de contribuciones. Lo afecta mucho lo que el propio Estado no le pasa al régimen. Entonces, fortalezcamos lo que está mal, pero lo que está bien, ¿para qué lo vamos a tocar? Y como te digo, a todos los regímenes se les aplica la contribución voluntaria a partir de los 2,300,000 hasta la pensión más alta que pueda haber en el régimen. De hecho, aquí tengo los datos de la nota, por supuesto, que habíamos sacado en Nación, que de hecho depende obviamente del régimen, por supuesto, pero por ejemplo en el Magisterio Nacional se aplica a partir de los 2,296,000, por ejemplo, y se aplica un 25% de rebajo, ahí va escalando, digamos, hasta un 75% de rebajo de los 7 millones de colones para arriba. Eso es escalonado, va por correcto, bandas. Exacto, correcto. Desde su punto de vista sería importante, por ejemplo, que es una opción que podría valorarse, por ejemplo, que el 75% se aplique no a partir de los 7 millones, sino a partir de los 6, por ejemplo, para aumentar la recaudación. Es decir, podría modificarse eso para pedir una contribución solidaria más alta a esos quintiles más altos, digamos, de las pensiones. Mientras no suban del 50% es posible hacerlo. El problema es que lo haces más del 50%, yo podría decir sí, por una cuestión de populismo, podría llegar y decir sí, que le pongan a las pensiones de más de 8 millones o de 7 millones, lo que sea, un porcentaje tanto. Sí, es inconstitucional. Pero es inconstitucional, sí. No se puede. Pero lo que sí hay que tener claro, Roger, es que todas las pensiones se les aplica el 50%. Lo que pasa con algunas que se les aplica menos es que son pensiones bajas. Entonces se quedan en una banda. Por ejemplo, creo que la primer banda debe andar por el 25%. Entonces, si usted gana 2,500,000, lo que establece es la reducción en esa banda, que eso es un 25%. Pero ahí va, conforme va subiendo, se va aumentando la contribución hasta que llega al 50%. Y usted, entonces, por supuesto, como usted dice, no se puede superar un rebajo del 50% porque la Sala Constitucional... Y los convenios internacionales también así claro, lo señalan. Por supuesto. Según este reportaje, que parte de un estudio actuarial, de hecho, y además este reportaje lo trabajé yo, entonces pude estudiar el tema y el estudio actuarial. Según este reportaje, podría haber un poco de margen, digamos, como usted decía, sin traspasar el 50%, un poco de margen, digamos, en esos quintiles más altos. ¿Sería una cosa que usted valoraría entonces? Sí, claro. Sí, entiendo, perfecto. Y yo no me niego, ni me cierro, nunca me he cerrado a no oír los aportes que hacen las demás personas. Si hay algo que uno aprendió en la judicatura es a escuchar a la gente, a escuchar nuevos conceptos. Y si hay un concepto que beneficia al sistema y que no
daña de manera brutal a los trabajadores, yo estaría totalmente de acuerdo en hacerlo. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de que se les haya aplicado por la regla fiscal a los maestros un rebajo, les tengan congelada la pensión desde el 2020. Eso no puede ser. Y la excusa es que el país necesitaba una estabilidad financiera. ¿Pero a costa de qué? A costa de los maestros, a costa de trabajadores. Eso no va a pasar en mi gobierno, Roger. Y en su eventual gobierno, además, para ir redondeando este tema, me pregunto, ¿debería ser un tema de discusión como ha sido en el tema de pensiones de lujo? El gobierno ha abanderado este tema, sin lugar a dudas. ¿En el suyo sería así? Mire, yo creo que este gobierno ha utilizado el tema de las pensiones de lujo de forma populista, porque ellos lo sabían desde el día cero que presentaron el proyecto, que ese proyecto no era viable. Entonces lo que hacen es polarizar la gente, es la cultura de las 3P, polarizar, hacer el populismo y la posverdad. Entonces ahora la posverdad va a resultar que es que la Asamblea Legislativa quiere mantener el status quo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Uh-huh. Entonces, si nosotros nos planteamos algo dentro de los sistemas de pensiones, Roger, por Dios, que sea viable. Uh-huh. Y ahí sí, uno tendrá que estar de acuerdo, porque eso va a beneficiar a mucha gente. Pero no presentar cosas que desde el día que se presentan uno sabe que no es viable. Y por último, ya como última pregunta, y esto no tiene que ver tanto con política pública, sino con puramente su campaña y con ciencia política de su campaña, que es que uno de los principales, por este tema, de los principales ataques que han venido hacia su candidatura es que la califican como pensionada de lujo y utilizan ese tipo de aseveraciones. ¿A usted le preocupa personalmente que eso vaya a afectar, digamos, su campaña, o que pueda complicar que usted logre convencer a los indecisos de que voten por usted? ¿Este tipo de calificativos le preocupan, digamos? No me preocupan por dos razones. Una, porque yo pagué mi pensión. Yo coticé muy alto al sistema judicial para tener la pensión que actualmente tengo, que no es una pensión de lujo, porque yo la pagué. Yo recuerdo que en los inicios del gobierno el presidente mismo dijo, una pensión de lujo es una pensión que usted no ha pagado. Y por eso precisamente, Roger, cuando yo llegue a la presidencia voy a renunciar a la pensión de expresidente, porque la pensión de expresidente sí es una pensión de lujo. Entonces el que debería estar dando el ejemplo es el presidente, renunciando desde ya a una pensión que es de lujo. Él nunca ha cotizado en el sistema nacional, nunca. Él nunca ha trabajado aquí. Yo sí he trabajado aquí, desde muy joven. Entonces por eso yo creo que el tema de la pensión de lujo no va a ser un tema. ¿Por qué? Porque los costarricenses van a ver otro tipo de características. Uno, que soy una persona honesta, que tengo una carrera judicial totalmente limpia, que puedo tomar decisiones, que sé tomar decisiones, y que la gente quiere que el sistema de Costa Rica, que la armonía que nosotros tenemos, vuelva a ser una constante de nuestro país, que nos dejemos de gritos, que nos dejemos de insultos y volvamos a ser un país solidario, un país en el cual pensamos en la gente más necesitada, un país que se habla, no un país que se grita. Muchas gracias por atender esta entrevista, doña Ana Virginia. Encantada. Perfecto. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes también, como todos los domingos, por escucharnos y por leernos en Revista Dominical. Aprovecho, por supuesto, para invitarlos a que visiten la pestaña de Revista Dominical en nación.com para que vean todas las entrevistas que hemos realizado hasta ahora, y que visiten el canal de Spotify de la entrevista del domingo y el canal de YouTube de nación.com para que vean estos y otros entrevistas y entregas que les pueden resultar muy interesantes. Como todos los domingos, los invito a que en una semana nos sintonicen de nuevo y escuchen una entrevista más. Me despido, hasta pronto.